Amén. Bien, hermanos, hoy día nos corresponde retomar la serie sobre el libro de Apocalipsis, así que vamos a continuar en el capítulo que nos corresponde para hoy. Usted ya sabe, tenemos unas series alternadas. Un domingo Filipenses, otro domingo Apocalipsis. Ya comenzamos Filipenses, nuestro primer sermón. Hoy nos toca Apocalipsis, el otro domingo Filipenses, y así vamos a estar, hermanos, recorriendo la palabra de Dios y abarcando mucho más de la palabra del Señor en lo que el Señor quiere que nosotros como iglesia podamos tener. Gozo, unidad y consuelo. Amén. Amén. Eso es lo que el Señor quiere en nuestra iglesia. Quiere lograr unidad, quiere lograr gozo, para que podamos vivir como que el Dios quiere que vivamos, la iglesia activa, amén, que acepte el desafío, que sea intencional, que sea misional, y una iglesia que, hermanos, tenga puesta la mirada en la victoria de Cristo, a través de eso recibir consuelo, porque sin duda, hermanos, lo necesitamos. Amén. Y vamos a ir al capítulo 15, que es uno de los más cortos de este libro, y vamos a leer allí la palabra del Señor. Nos ponemos de pie para que en reverencia leamos las Escrituras y luego podamos meditar en ellas. Apocalipsis capítulo 15, versículo 1 al 8 dice así. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían 7 plagas postreras, las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Tomen sus asientos, hermanos. Amados hermanos, en estos tiempos da la impresión de que cualquiera puede asesinar, robar, defraudar, mentir y no experimentar ninguna consecuencia. Una de las cosas que a mí en lo personal me llamó mucho la atención en el proceso electoral último es que muchos de esos candidatos que se presentaban a los diferentes cargos, ya sea de alcaldes, gobernadores, consejeros regionales, concejales, muchos tenían problemas con la justicia. Algunos estaban en calidad de imputados, otros estaban prácticamente casi condenados, pero aún así se presentan en las elecciones, habían sido cuestionados por el uso fraudulento de recursos públicos, o sea, dinero de todos nosotros, millones, cientos de millones de pesos perdidos, y aún así parecía que eso no tiene ninguna consecuencia y van de candidatos, inclusive algunos salieron hasta reelectos. Eso me dejó una sensación de impunidad muy grande. ¿Cómo es posible que gente corrupta, por lo menos ya aterrizando eso, a una cuestión no tan grave quizás como un asesinato, pero ya metido gente en corrupción, con problemas legales ya que están imputados, o sea, hay cargos declarados en su contra. Ellos saben de que están acusados por algo, que los están investigando. Pareciera que nunca tienen una consecuencia. Al contrario, son premiados y siguen beneficiándose del trabajo de todos los chilenos. Me pareció algo, hermanos, a mí en lo particular injusto. Y eso, hermanos, quizás viene a ser como una de las características del sistema de justicia que impera en nuestro tiempo, en esta época, en nuestra sociedad. La impunidad. Da la impresión de que sale gratis hacer el mal. Que cualquiera puede hacer lo que se le ocurra y no experimenta consecuencias. Pero, hermanos, al ir recorriendo las páginas de este libro, del Apocalipsis, podemos ver, hermanos, de que desde la perspectiva de Dios es imposible que el mal
salga impune. Dios ejecutará sus juicios. Y los juicios de Dios son conforme a su ser y a su palabra. O sea, son justos y son perfectos. Ya que, hermanos, aquí hay un principio permanente en el relato bíblico, de que tanto, hermanos, la gloria de Dios está relacionada con su gracia, su misericordia, con la salvación y a la vez con sus juicios. Hermanos, la gloria de Dios se revela tanto en el juicio contra el pecado como en la salvación consumada por el Cordero. En la narrativa bíblica, hermanos, juicio y salvación están profundamente conectados. A menudo, hermanos, la salvación de Dios se produce tras un acto de juicio. Que solo, hermanos, que no solo debe ser entendido como el juicio como un castigo, sino también, hermanos, como una manifestación de la santidad, de la justicia y la misericordia de Dios. El juicio divino no es un acto separado de la redención, sino que es parte integral del plan redentor de Dios. A través del juicio, hermanos, Dios purifica y salva a su pueblo. A través del juicio, hermanos, Dios provoca dolor, pero también, hermanos, sana la herida. Y la gloria de Dios se revela tanto en el juicio como en la salvación. Desde el Antiguo Testamento, pasando por todo el Nuevo Testamento y llegando hasta el Apocalipsis, hermanos, nosotros podemos ver esto. Que el juicio de Dios no solo se trata de castigar a los malvados, sino también, hermanos, consiste en un medio para restaurar el orden y la santidad de Dios en el mundo. Y eso es algo que debemos tener presente, que necesitamos tener presente. En el contexto de la historia de Israel, hermanos, Dios envió muchos juicios sobre su pueblo, algunos muy dolorosos, como fue la destrucción de Jerusalén, como fue la destrucción del templo, como fue la deportación a Babilonia. Pero a través de eso, ¿qué consiguió el Señor? Consiguió manifestar su poder restaurador, su poder purificador en su pueblo. Los que volvieron de Babilonia no eran iguales a los padres que fueron llevados hacia allá. Volvieron hombres conscientes de la ley de Dios, conscientes de la santidad de Dios. ¿Cómo logró eso el Señor? A través del juicio. En el Nuevo Testamento, hermanos, la mayor expresión de juicio que nosotros podemos encontrar es lo que pasó en el Calvario. Allí en la cruz se cumple, hermanos, o se manifiesta toda la envergadura de las demandas de justicia de Dios. Allí sobre la cruz, hermanos, Cristo recibió nuestro juicio y el de su pueblo. Allá queda claro, hermanos, que no existe impunidad y que inclusive aquellos que han sido escogidos, sus pecados deben ser pagados, aunque ellos no los pagan, los paga Cristo. El juicio se manifestó y, como bien dijo un predicador, sin duda uno de los momentos más terribles de la historia, también está asociado a uno de los momentos de mayor gloria de la historia, de mayor bendición, porque ese juicio que Cristo recibió significa que tú y yo recibamos la salvación. Somos salvos solo porque Cristo recibió nuestro juicio. Y llegando, hermanos, al final de la historia, el juicio final, ese momento, hermanos, que aún esperamos, cuando Dios juzgará a vivos y a muertos, es en sí también un acto de gloria, de glorificación de parte de Dios. Un acto donde Dios será magnificado en su justicia, en su santidad, pero que también, hermanos, será un acto de glorificación para sus hijos. Porque allí, hermanos, los justos serán glorificados. La meta final estará alcanzada, mientras que los injustos serán condenados. Dios es glorificado en la salvación, Dios es glorificado en la condenación. La justicia de Dios, al ser manifestada en aquel juicio final, revelará su gloria de forma definitiva. Aquellos que han sido salvados y redimidos, como vemos en el texto, levantan sus voces para cantar victoriosos el cántico de Moisés y del Cordero. Mientras, hermanos, para los que se doblegaron a la bestia y llevan su marca en ellos, la justicia de Dios viene contra ellos de forma definitiva, de forma total, la ira de Dios consumada en contra de ellos. De esto, hermanos, es lo que nos habla este capítulo 15. En sus 8 versos, hermanos, se nos muestra esta gloriosa revelación de la victoria y juicio
de la salvación y la justicia de Dios, hermano, y eso sin duda será evidente cuando el mal reciba su justa retribución. El juicio definitivo del Señor contra el pecado es simbolizado a través de las 7 plagas que están contenidas en las 7 copas que son mencionadas aquí. Si usted lee, hermanos, hay una unidad entre el capítulo 15 y el 16. El capítulo 15 introduce al 16, hermanos, y acá nosotros nos encontramos justamente con esta revelación de parte del Señor. Hay 7 plagas que están contenidas en 7 copas que sostienen 7 ángeles gloriosos, y estos constituyen el último ciclo de la serie de 7 que hemos venido viendo. Los 7 sellos, las 7 trompetas, y ahora ya al terminar, hermanos, este ciclo de 7 juicios, las 7 copas que contienen las 7 plagas de la ira de Dios contra el mundo. Cuando vimos el ciclo de los sellos, hermanos, se abren los sellos y cada uno de estos sellos, ¿cierto?, trae un juicio o se manifiesta el juicio. Pero estos juicios, hermanos, tienen un alcance limitado. Si usted se recuerda, ya en el capítulo 6 se habla de que los juicios alcanzan o dañan una cuarta parte, ya sea de la tierra o de los moradores de la tierra. Cuando se mencionan las trompetas, hermanos, acá en el capítulo 8, se habla de que el alcance de estos juicios es hasta una tercera parte de los moradores de la tierra. Si usted se da cuenta, hay una progresión. Una cuarta parte siempre es menos que una tercera parte. Si es que no se me ha olvidado todavía aquello que aprendí en la básica. ¿Cierto? Hay una progresión. Pero cuando llegamos, hermanos, acá, a las copas, nos damos cuenta, hermanos, de que ya no hay una destrucción parcial, sino que es total. Porque cuando llegamos a las 7 plagas, hermanos, estas 7 plagas que dice aquí al principio de lo que leímos, consumaba la ira de Dios. O sea, es la ira de Dios total. Hay un alcance que es global, que es completo sobre todos aquellos que no han rendido sus vidas a Cristo. Y si nos adelantamos un poquito, hermanos, al capítulo 16, cuando cae la última copa es derramada, el ángel dice, hecho está. Todo está consumado. La ira de Dios está completa. Y esta porción contiene una mirada específica hacia el futuro. Hay un futuro de juicio y de gloria, de victoria final, donde Dios hace prevalecer su justicia y gloria a Dios por esto. La iglesia participa de la victoria del Señor. Nuestro sermón, hermanos, se va a ir desarrollando a través de las 3 visiones que componen esta grande y maravillosa visión que Juan ve. Primero, ¿cierto?, las 7 copas en el verso 1, los 7 ángeles que portan las 7 plagas. Y luego, hermanos, desde el versículo 2, la visión de la multitud cantando el cántico de Moisés y del Cordero. Y por último, la visión desde el verso 5 al 8 del templo abierto. Todo esto es la unidad, hermanos, de este principio que tenemos que interiorizar en nuestro corazón, de que el juicio de Dios y su victoria son parte de su misma gloria. Y que nosotros, hermanos, podemos entender a través de esto, de que aunque estamos hablando de juicio, este juicio implica aliento para su iglesia. Implica consuelo para su iglesia. ¿Por qué? Porque esta sensación de que cualquiera puede hacer el mal y que no le pase nada, hermano, no es real al fin. No es real al final. Dios no tolera la impunidad. Dios es un Dios justo. Por lo tanto, hermanos, al ir avanzando, espero que el Espíritu Santo nos vaya ayudando, hermanos, a reflexionar que es imposible la impunidad. Por lo tanto, tenemos un llamado como iglesia a perseverar en los caminos del Señor, aunque quizás no sean los que son aplaudidos en estos tiempos. Hace poco, no sé si usted se enteró, que había un grupo de hermanos predicando en la calle y una persona le disparó balines, allá en el sur. Eso es, hermanos, a muy pequeña escala lo que el mundo piensa de usted y de mí por ser cristianos. Si usted ve, hermanos, en otros lugares del mundo, sin duda esa actitud de ese varón que disparó contra esas personas está potenciada mucho en su odio y en su daño. Pero eso es lo que el mundo piensa de los cristianos. ¿Qué debemos hacer entonces? Perseverar, ser fieles, continuar caminando. Y también, hermanos, sabiendo de que podemos definitivamente descansar en la soberanía de Dios. Este Dios que gobierna todas las cosas sabe hacer bien las cosas. Sabe hacer bien las cosas, hermano. ¿Sabe usted? No hay peor juicio para una nación que quedar en manos de gobernadores ineptos, impíos, inicuos. Pero en cuanto a nosotros, quien nos gobierna es un rey soberano, sabio y perfecto. Es incuestionable su actuar.
Aunque muchas veces, hermanos, todo lo que hemos estudiado y aprendido sobre la soberanía de Dios, hermanos, es evaluado cuando nos toca vivirla. Cuando nos toca vivirla. Eso es maravilloso, hermanos. Allí sí realmente pasamos la prueba. Y es diferente saber de soberanía de Dios a vivir la soberanía de Dios. Y por lo tanto, confiemos en esa soberanía, hermanos. Confiemos y descansemos en ella. Y por último, hermano, mira el texto, y allí están los vencedores cantando. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Estos que cantan son hombres que han sufrido el martirio, comprendieron el valor de la soberanía de Dios, de su poder y de su justicia. Ellos lo comprendieron, pero en sus cuerpos pagaron, hermanos, muchos de ellos un precio muy alto. Por lo tanto, hermanos, confío en que al terminar este sermón mirarás el futuro como uno de esos victoriosos. De que tu voz estará contada dentro de estas voces que cantan aquí junto a este mar de cristal y de fuego. Pues, hermanos, el desenlace de la historia, el desenlace de toda la historia, no se resuelve con un empate, sino con una victoria aplastante de nuestro Dios, quien a través del juicio manifiesta su victoria de redención. Hay una aplastante victoria, y tú, hermano, puedes ser uno de aquellos que serán victoriosos también. Por eso te invito a que consideres tu vida desde la perspectiva de esto. El Señor nos ayude. Lo primero que leemos en el verso 1, hermanos, es de que Juan comienza diciendo: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Juan vio otra señal grande y admirable. Este comienzo es muy parecido, hermanos, al capítulo 12, cuando observa a la mujer radiante, ¿cierto?, que está a punto de dar a luz un hijo y que está allí un dragón escarlata acechándola para destruirla. Y esto, hermanos, es porque para Juan, dentro de todo el contexto de las visiones que está recibiendo, esta visión sin duda se destaca, es algo completamente sorprendente para él. Y es sorprendente, hermanos, porque él puede llegar a contemplar el final de la historia. Ese final donde la ira de Dios se derrama sobre los incrédulos. Él contempla a 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, como dice el texto, porque allí se consumaba la ira de Dios. Considere esto: plagas postreras y la ira de Dios consumada. O sea, aquí sin duda hemos entendido que el libro de Apocalipsis se interpreta como algo cíclico. Vamos pasando por las mismas partes, pero añadiendo ciertos aspectos. Aquí sin duda se nos añade un aspecto a todo lo que hemos visto de los otros 7 ciclos, de los sellos y las trompetas. Aquí ya estamos alcanzando, ¿cierto? Alcanzando la parte o la etapa más última o la final de la historia, de toda la historia. Son 7 plagas. Y recuerde usted que el número 7 es símbolo de lo completo, de forma que estas plagas que contienen, o de estas copas que contienen estas plagas de ira, representan la respuesta final de Dios al mundo rebelde e incrédulo. Este mundo que prefiere, hermanos, morder el polvo antes que arrepentirse y buscar al Señor. Este mundo que prefiere, hermanos, seguir a cualquier Dios y rendirle culto a cualquier deidad de este mundo antes que buscar a Dios. Jeremías 5:3 dice: oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra y no quisieron convertirse. Porque aquí hay una constante. Este mundo recibe los juicios, experimenta el quebranto, ve las consecuencias de ir contra Dios, pero aún así prefiere no obedecer al Señor. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otros dioses, dice el Salmo. Pero aún así siguen sirviendo a otros dioses. Hay un mundo contumaz que ve su realidad, pero aún así no se arrepienten, no buscan al Señor, no van al único que les puede salvar, no van al único que puede hacer algo, realmente algo por ellos. ¿Qué se puede esperar entonces? En la aplicación de estos juicios, hermanos, ya que son consumados y son los últimos, no hay posibilidad de arrepentimiento. Dios no lo va a conceder. Dios no va a conceder puertas para que escapen. Todos los que recibirán las plagas ya fueron expuestos al Evangelio. ¿Se acuerda usted de los mensajes de los ángeles del capítulo 14? Temed a Jehová y darle gloria. Era el mensaje del Evangelio que proclamaba ese gran ángel en los cielos. Todos han oído ese llamado, todos fueron convocados a esa invitación, pero aún así no vinieron, no buscaron.
Y por lo tanto, hermanos, si hay algo que nosotros debemos tener, que es claro, es de que la misericordia de Dios es infinita para sus hijos, para su pueblo, para aquellos por los cuales Cristo murió. Pero, hermanos, esa misericordia no existe para aquellos rebeldes que no están queriendo hacer la voluntad del Señor. La paciencia de Dios tiene una medida. La paciencia de Dios tiene una medida y eso es importante que no lo pierdas de vista, querido hermano. ¿Por qué hablo en este tono? Porque es muy probable que no todos los que están en estas bancas, así como no todos los que están escuchando este mensaje, sean hombres rendidos al Señor. Quizás aquí hay muchos hijos de hermanos que están aquí porque sus padres los traen. Quizás hay muchos hermanos que vienen aquí porque piensan de que tienen derechos a estar aquí. Hay otros que vienen porque piensan que le hacen un favor al Señor, un favor al pastor, y que por último, ya para que nadie hable más de mí, iré un domingo al mes a la iglesia. Hermano, este texto, esta advertencia, la ira consumada de Dios, nos debe hacer temblar. ¿En qué sentido, hermano? En el sentido que con Dios no se juega. De que no puedes esperar impunidad. De que no da lo mismo cómo termine la historia, hermano. No da lo mismo dónde estás al final de la historia. La ira de Dios tiene una medida que es proporcional a esa paciencia que ha sido, hermanos, desafiada por el hombre. Entonces ellos obtusamente se negaron a venir a Cristo. Ellos no quisieron venir a Cristo. Entonces, ¿qué ira? Sino la ira de Dios completa contra ellos. Estas últimas plagas son inevitables. No hay forma de poder huir de ellas. Así como la puerta del arca, hermanos. En este punto, la puerta del arca ya está cerrada. Ya empezó a llover aquí. Y no hay cómo entrar. Por eso hoy, si todavía la puerta está abierta, ven. Por eso si hoy escuchas todavía la voz de Cristo y el llamado del Señor, ven. Y no te ofendas que te prediquen de arrepentimiento. Ven y da gracias. Hay gente que se ofende cuando se predica de arrepentimiento, de pecado, y dicen, ¿cómo es posible que a una iglesia de creyentes se le predique de arrepentimiento? Hermanos, porque aquí muchos de nosotros todavía necesitamos arrepentirnos. Inclusive uno de los puritanos escribía, debo arrepentirme de mi arrepentimiento. Porque muchas veces nuestro arrepentimiento es tan superficial, es tan circunstancial. Nuestro arrepentimiento, hermano, es la consecuencia de que me sorprendieron y de la vergüenza, pero no del dolor de haber ofendido a Dios. El Señor nos ayude. Por lo tanto, hermanos, considera esta verdad. Las últimas plagas son inevitables. Dijimos que el libro de Apocalipsis debe interpretarse cíclicamente. Cíclicamente. Por lo tanto, esta visión de las copas también debe entenderse como paralela a las anteriores, de los sellos y de las trompetas. Pero también, hermanos, comprende un aspecto nuevo que es el final del tiempo. Hay mucho de lo que está aquí que se va a aplicar en el día final del juicio, porque aquí se completa la ira de Dios. ¿Por qué aún no hemos sido consumidos, hermanos? ¿Por qué aún estamos aquí? Porque la medida de la ira de Dios todavía no se completa. Pero no abuses de eso. ¿Se recuerda usted de la visita del ángel de Jehová y de los ángeles a Abraham el día antes de la destrucción de Sodoma? ¿Por qué ese movimiento angelical? Porque Dios, hermanos, como es tan justo, Él solo envió su ira cuando la medida de maldad de la ciudad estaba completa. ¿Qué nos muestra eso? La perfección de su justicia y la grandeza de su misericordia. Aquí nosotros nos encontramos de que se añade este elemento. La ira de Dios un día se va a completar. Quizás hoy no ha sido ese día, pero ese día viene. La ira de Dios, hermanos, completa se manifiesta a contar de estos capítulos. Y en este punto es necesario que miremos este atributo de Dios. La ira de Dios. Nos gusta hablar de la fidelidad de Dios, del amor de Dios, de la gracia del Señor. Pero cuando llegamos a este punto decimos, necesitamos un publicista que nos ayude a poder hacer un mejoramiento de la imagen de Dios. Porque si hablamos de la ira de Dios, lo vamos a dejar mal. Necesitamos comunicadores, expertos que nos digan cómo hablamos de este tema, o bien mejor simplemente lo obviamos. Pero la verdad, hermano, es que Dios no necesita publicistas que le ayuden con su imagen. La ira de Dios
¿Qué es? Si lo queremos entender de una manera, es, fíjese usted lo que voy a decir. La ira de Dios es su amor. Suena contradictorio, pero es así. La ira de Dios es su amor por la santidad y la verdad y la justicia. Porque si Dios ama la santidad, la verdad y la justicia, no le puede dar lo mismo a aquello que ofende la santidad, la verdad y la justicia. Por ejemplo, usted dice que ama a su hijo, es un padre que ama a su hijo, ¿cierto? ¿Qué pasaría si de repente usted ve a un extraño que golpea a su hijo? ¿Cómo sería su reacción? A ver, sea honesto. Lo más probable es que sus mangas suban, sus venas se hinchen. Esos músculos que estaban guardados allí salen a la vista y se enfrenta con el que golpeó a su hijo. ¿Y por qué? No es porque no tuvo razones, es por causa de que usted ama a su hijo. Porque ama a su hijo, usted se aira contra aquel que golpea a su hijo injustamente, ¿cierto? Porque usted ama a su hijo. Y si usted dice, amo a mi hijo, pero dejo que cualquiera le pegue, en realidad es un mentiroso. Lo mismo pasa con Dios. Si Dios dice que Él ama la santidad, la verdad y la justicia, no le puede dar lo mismo de que sean ofendidas. Él debe airarse. Es lo natural. Así debe ser. Dios ama apasionadamente la pureza, la paz y la perfección. La ama tanto, hermanos, que Él reacciona con ira hacia cualquier cosa y cualquier persona que la ofende y la contamina. Como dice el gran teólogo J.I. Packer en su libro El conocimiento del Dios Santo, ¿podría un Dios que sintiese placer tanto con el mal como con el bien ser un buen Dios? ¿Sería un Dios que no reaccione negativamente al mal en el mundo moralmente perfecto? La respuesta, seguramente no. Por eso es precisamente que esta reacción adversa al mal es una parte necesaria de la perfección moral. Y es lo que la Biblia tiene en mente cuando habla de la ira de Dios. A Dios no le puede dar lo mismo el mal, no le puede causar placer el mal y el bien. O si no, no es perfecto. Si no, no es perfecto. Pero como Él es perfecto, Él debe actuar contra la maldad. La ira, por lo tanto, es necesaria. Si Dios es santo, si Dios es justo, Él debe hacer pagar el pecado. ¿Y cómo hace pagar el pecado? Haciendo pagar al pecador. Haciendo pagar al pecador. Esta es la justicia retributiva de Dios, en la cual Dios paga a cada uno de acuerdo a lo que merece. Es aquella en la que Dios nos trata según nuestras culpas. La justicia entonces es sinónimo de castigo en un aspecto. Esta es una manifestación necesaria de la reacción de Dios hacia el pecado y el mal. Ahora, muchos tienen problemas con este atributo de Dios de la ira porque cuando tratan de entender la ira de Dios lo hacen considerándose a sí mismos y viendo cómo somos nosotros cuando nos airamos. ¿Cierto? Nuestra ira, hermanos, no tiene tanto que ver por nuestro amor por la santidad, por la justicia y la verdad, sino que muchas veces nuestra ira tiene que ver por el hecho de que yo considero que hay cosas que son injustas para mí, que yo debiese ser tratado de cierta manera, que yo debiese tener ciertos derechos que debiesen ser respetados. O sea, la raíz de mi ira es pecaminosa porque soy yo. Y lo que yo pienso acerca de mí, lo que me hace reaccionar con ira. Pero en cuanto a Dios, su ira no es una reacción impulsiva, sin medida, así como a usted y a mí me pasa a veces cuando nos enojamos. ¿Cuántas veces usted se enoja y dice palabras de las cuales se siente tan arrepentido después? ¿Por qué pasa eso? Porque sin duda lo que causó esa ira es algo pecaminoso. Y ofendió a esposo, ofendió a esposa, ofendió a hijos, ofendió a hermanos, en un arranque de ira. Pero déjeme decirle que la ira en Dios no es igual. Su ira tiene un origen santo en su gloriosa naturaleza, porque cuando hablamos de los atributos de Dios hay un principio, hermanos, glorioso, que es la simplicidad de Dios. ¿Qué significa esto? De que Dios no es divisible en sus atributos. Dios no tiene un porcentaje de santidad, un porcentaje de justicia, un porcentaje de amor. No, Dios es todo amor, Dios es todo santidad, Dios es todo justicia, Dios es todo ira. En sentido de que su santidad es justa, es perfecta, su justicia también contiene todas las otras verdades acerca de Dios. En la ira de Dios pasa lo mismo.
Su ira también es santa, también es justa, también es perfecta y también inclusive, hermanos, es parte de su amor. O manifiesta su amor. Amén. La ira de Dios, hermanos, no es algo impulsivo, no es emocional, es santa. No es algo momentáneo, sino que Dios, hermanos, lo ha ido revelando en su palabra. El libro de Romanos nos dice claramente, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Dios dice qué es lo que no le agrada, Dios dice qué es lo que Él no aprueba. Dios lo ha dado a conocer. Amén. Y además, hermanos, esta ira va aumentando hasta lo máximo, para irse preparando para luego, ¿cierto?, manifestarla. Así que el significado para la ira de Dios es una predisposición ya establecida, no una emoción impulsiva, sino que, hermanos, es algo que emerge de su gloriosa naturaleza santa. Amén. O sea, ninguno de estos que recibirán las plagas puede decir, yo no sabía que a ti te molestaba. Yo no sabía que tú habías hablado en contra de esto. Por lo tanto, hermanos, esta ira Juan la vio completa, lo que significa que ya ha llegado a su consumación, la medida de la paciencia divina ha sido completada, por lo tanto, esta ira es la perfecta expresión de esta justicia de Dios. Después de estas plagas, no habrá más plagas. ¿Por qué? Porque ya no habrá más enemigos en el reino. Porque es el anuncio de la victoria final y aplastante del Cordero sobre sus enemigos. Por eso que ya no hay más plagas después de esta. No hay a quien aplicarle plagas porque ya todos los rebeldes son destruidos, reciben la ira de Dios en este punto. Bendito sea el Señor. Hermano, la historia no es un bucle que no termina nunca. Corre hacia un punto, avanza hacia un punto, hacia un momento. La historia avanza hacia el punto que Dios determinó que debe concluir. ¿Y cómo concluye? Con una victoria gloriosa de Dios. En el verso 1 se nos anticipa esta victoria a través del juicio de Dios, preparándose para los impíos. Y como suele ocurrir, hermanos, en las visiones de Apocalipsis, luego de una visión de juicio, hay una visión de la gloria de los santos del Señor. Y desde el verso 2 en adelante nosotros encontramos esta maravillosa verdad. La visión sigue anclada en los cielos. Pero ahora, hermanos, ¿cierto? Juan se concentra en una particular visión. Dice el verso 2, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. Vi algo que parecía un mar. Y parecía que era de vidrio y parecía que era de fuego. Juan está tratando de interpretar desde los elementos que él conoce esta realidad gloriosa que él está viendo. Amén. Él aplica símbolos para poder describir lo que él está observando. ¿Y qué es lo que ve allí? Más importante que el mar. Él está viendo una multitud de pie, con arpas en sus manos, adorando al Señor. Ahora, si uno sigue avanzando en el contexto, esto nos sugiere, hermanos, la idea, porque usted sabe, el Apocalipsis tiene mucho que ver con el Antiguo Testamento. Con una porción del Éxodo, cuando Dios libera poderosamente a su pueblo, y al guiar los hermanos por el desierto, Él los guía, ¿se acuerda usted? Con una columna de fuego también, una nube y una columna de fuego que los va guiando. Y eso, hermanos, les guía y les ayuda o va a su favor. Y todos los enemigos son destruidos bajo las aguas de ese mar rojo. Y a las orillas de ese mar rojo, después que el ejército del faraón fue sepultado bajo las aguas, el pueblo del Señor empieza a adorar a Dios por la gran victoria que el Señor les ha dado. Y acá, hermanos, hay una gran multitud, una multitud incontable. Y ellos son los creyentes que, como dice el texto, han alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre. ¿Se acuerda usted en el capítulo 13? Todos los recursos que el dragón tenía a su disposición para luchar contra el pueblo de Dios. Qué maravilloso es esto, hermanos. Había una guerra aquí salvaje. No había tregua para la iglesia. Pero ¿quién gana al final? ¿Quiénes son los que ganan al final? ¿Gana el dragón? ¿Gana la bestia que sale del mar? ¿La bestia que sale de la tierra? ¿Quién es que él gana? El que gana, hermano, es aquel que fue fiel a Dios, que permaneció firme, que no se dejó marcar, que resistió a la bestia, que resistió al dragón. Ellos son los que han prevalecido. Y fíjese usted cómo son descritos aquí. Ellos están, ¿cómo? De pie. Están de pie, hermanos. Significa esto una señal de victoria.
Es como cuando hay una pelea. ¿Quién gana? El último que queda de pie. ¿Y quiénes fueron los últimos que quedaron de pie? Los santos del Señor. Hermanos, pónganse ahora en la sandalia de un cristiano del siglo I que está metido en un calabozo romano a la espera de ser ejecutado al otro día, allá en el circo. ¿Cómo tiene que haber recibido este anuncio? Glorioso. Nosotros ganamos al final. La victoria es nuestra. Y así para cada creyente, a través de toda la historia, todos esos que han cargado la cruz de Cristo y que han soportado la oposición y la guerra del dragón y sus bestias, porque fíjese usted lo que decía el capítulo 3 en el verso 7, a las bestias, cierto, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Se les permitió hacer guerra contra los santos, se les permitió vencerlos. O sea, muchos cristianos a través de la historia, hermanos, por su fidelidad a Cristo han pagado con su sangre esa fidelidad. Da la impresión de que la bestia los ha vencido, pero ellos, hermanos, no se habían rendido, sino que no se habían negado a adorarlo y a llevar el número de su nombre. Y muchos pagaron un alto precio por esa fidelidad al Señor. Muchos santos perdieron la vida en esta guerra, aunque espiritualmente consiguieron la victoria final. Fueron fieles hasta el fin y recibieron la corona de gloria. Ellos están de pie. Ellos al final están de pie. O sea, allí de esos que están de pie, hay muchos que fueron decapitados, están también los que fueron quemados vivos, fueron los que también están entre ellos los que fueron devorados por las bestias. ¿Y dónde están ellos ahora? Están de pie junto a ese mar glorioso. ¿Dónde están esos hermanos que oramos por ellos y que la muerte los llevó? Esos hermanos que hemos perdido, esos hermanos que ya no están con nosotros, ¿dónde estarán al final? Ellos están de pie, firmes, en victoria. Gloria al Señor por eso, hermanos. Por eso, atrévete a mirar la vida más allá de las circunstancias. Atrévete, hermanos, a confiar en Dios más allá de lo que estás viviendo. Atrévete a descansar en el Señor más allá, hermano, de lo que puedas recibir o no de Él en esta vida, en este tiempo, en el ahora ya. Bendito sea el Señor por eso. Me gozo en esto, hermanos. Para mí es consuelo. Para mí es consuelo. Y gózate en esto también, querido hermano. ¿Acaso Dios no tenía poder para librar a nuestros hermanos de la boca del león? Y allí, hermanos, frente a Nerón, apagar la chimenea o apagar las torchas y que Nerón mordiera el polvo. ¿Dios tenía poder? ¿Dios tenía poder, hermanos, para convertir el hacha que caía sobre la cabeza de Pablo en una flor? ¿Qué se necesitaba? Una palabra de Dios. Un suspiro de Dios, si quiere. Y Pedro no hubiera sido crucificado y las piedras que mataron a Esteban se hubiesen convertido en pompas de jabón. ¿Tenía poder Dios para hacerlo? Sí, tenía poder. Y sigue teniendo poder hoy Dios. Pero si Él dice que no, es porque hay una razón más gloriosa. Hay algo más maravilloso que Dios tiene en mente. Todos nos entristecimos cuando vimos a Esteban morir. Pero ¿cuál fue el resultado? Dios tenía un plan. Quería una iglesia misionera que llevara el evangelio por el mundo. Y solo se logró después del martirio de Esteban. Y así, hermanos. Yo sé que hay muchos hermanos que aquí están orando, por ejemplo, por mi salud. Y después de meses de estar orando, hermanos, no hay mucho cambio. Y alguien dirá, ¿falló Dios? No, Dios tiene un plan mejor. ¿Cuál es? Que sigamos orando, hermano. Que sigamos orando. Porque Dios, hermanos, es más sabio que usted y que mí. Pero fíjese usted la victoria. Al final, ¿qué pasa? De que allá no hay enfermedad, no hay llanto, no hay dolor. Que allá, hermanos, los hermanos están enteros, están completos y están de pie. Están en victoria, levantando sus voces para glorificar al Señor. Bendito sea Dios. Este es un recordatorio, querido hermano, para que te mantengas firme. Aunque la lucha contra el mal pueda ser feroz, los que están en Cristo ya han obtenido la victoria. Por eso, atrévete a mirar las cosas más allá de lo inmediato. Más allá de lo inmediato. Ellos sostienen sus arpas y las tocan mientras cantan. El arpa, hermanos,
Así, un instrumento musical que constantemente ha acompañado las canciones de Dios en la adoración hacia el Señor, y eso lo puede ver a usted a través de todos los salmos. Y en el capítulo 5, verso 8, usted se acuerda de la visión del trono, los 24 ancianos también tienen en sus manos arpas. Y si usted se recuerda del capítulo 14, esa voz estruendosa que se escuchó también sonaba como sonidos de arpistas. ¿Qué significa esto? Una adoración maravillosa que Dios recibe con gozo. Hermanos, y fíjese usted, ellos cantan y tocan las arpas de Dios. Las arpas de Dios. ¿Qué significa esto, hermanos? De que las arpas las da Dios porque Dios mismo es quien les ha dado las razones para cantar. ¿Por quién cantas tú? ¿Por quién cantas tú, hermano? ¿Quién te hace cantar? ¿Es Dios tu razón de cantar? ¿Es lo que Dios es, lo que te hace adorarle? Cuando llegas a ese punto es porque ha ido madurando. Antes cantábamos porque queríamos victorias para nosotros aquí. Queríamos riqueza, salud y fama en este mundo. Hoy día, hermanos, ¿qué queremos? Que Dios se glorifique. Eso es lo que cantamos. Dios, glorifícate. Dios, manifiesta tu poder. Tú eres, Señor, nuestra porción. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Es la canción que viene de Dios. Dios causa nuestra canción. ¿Se acuerda usted cuando usted era de esos que antes, si la canción no le gustaba, dejaba de cantar y se quedaba así en el culto? ¿Se acuerda que antes usted también era de esos? Yo también fui así. Ay, me mataron el espíritu. ¿Se acuerdan de esos que le mataban el espíritu? Estaban chiquititos todavía. No habían crecido. No habíamos crecido todavía. Cuando ya hemos crecido, sabemos que Dios es quien nos hace cantar. Es su verdad. Mientras más bíblica la canción, más me deleito en ella, más me gozo en ella, más me hace cantar, porque lo que estoy cantando es verdadero. Y Dios es quien hace cantar a estos que están aquí. Las arpas son de Dios. Bendito es el Señor. Y luego Juan, hermanos, en el verso 3 indica qué es lo que cantan. ¿Qué están cantando estos hermanos? ¿Qué se canta en el cielo? Ellos cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. El cántico de Moisés, hermanos, algunos no se ponen de acuerdo si es Éxodo 15 o Deuteronomio 32, pero la verdad es que si usted considera ambos textos, es como una mezcla de ambos, lo que aquí ellos están cantando. Y se refiere, hermanos, al momento en que la liberación de Israel es consumada, cuando Egipto los viene persiguiendo y Dios obra un acto de salvación y de juicio allá en el Mar Rojo, cuando ya lo mencionamos. Hermanos, y ese acto, ¿por qué está unido con el Cordero? ¿Por qué Moisés tiene que ver con el Cordero? Porque, hermanos, esa obra salvífica del Señor allá en el Mar Rojo es una tipología. ¿Qué es una tipología? Es un anticipo, es una muestra anticipada de una de las obras o de la obra de Cristo que ha de consumarse en el futuro. Cuando Dios abrió el mar, está mostrándonos, hermanos, o nos está anticipando la obra liberadora que Cristo un día vendría a hacer a este mundo. Él viene a ser nuestro rescatador. Él viene a liberar al pueblo, ahora no de un faraón, sino que nos viene a librar del pecado y de la muerte. Y por lo tanto el cántico de Moisés con el cántico del Cordero tienen completa relación. El cántico del Cordero es el reconocimiento de la victoria de Cristo sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el dragón, sobre las bestias. Y a través, hermano, de recibir Él nuestro juicio. Él recibió nuestro juicio. El justo juicio de Dios ha sido manifestado, por lo tanto. Las obras de Dios en el Éxodo, como las obras de Cristo en la cruz, son las obras de redención ejecutadas a través del juicio y que nos trajeron salvación. Esas obras son magnificadas en la canción de los santos. ¿Qué cantan ellos? Ellos cantan de la majestad de Dios. Grandes y maravillosas son tus obras. Cantan del poder soberano de Dios. Ellos llaman a Dios, Dios Todopoderoso. Hablan de su justicia y su fidelidad. Justos y verdaderos son tus caminos. Tú eres perfecto y todo lo que has dicho se ha cumplido siempre. Y hablan de sus gloriosos atributos. Solo tú eres santo. Solo tú eres santo. Por eso, hermano, la pregunta que antecede a esta última declaración es obvia. Dado que solo Dios es santo, ¿quién no temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Si tú eres todopoderoso, si tú eres justo y verdadero, si tú eres grande y maravilloso y tus obras son como tú, ¿quién no ha de temerte? ¿Quién no te va a glorificar?
La comprensión de la gloria de Dios a través del juicio nos llama a una vida de adoración, de reverencia, de obediencia. Es imposible ver cómo Dios ha hecho prevalecer su decreto a través de la historia sin caer rendidos en adoración ante Él. Es imposible ver a Dios obrando a través de la historia y no tomárselo en serio. La justicia de Dios no debe ser vista como algo ajeno a la salvación, sino como una necesaria manifestación de su carácter perfecto, santo y justo. Los victoriosos cantan en la presencia de Dios. Aunque en el mundo tuvieron que resistir la guerra implacable del dragón, un faraón lleno de odio les perseguía. Y cuando ya no había salida, hermanos, cuando ya estaban acorralados, un camino se abrió en el mar. Y ellos pudieron pasar. Y una vez al otro lado ven hacia atrás y sus enemigos que les querían destruir están sepultados bajo las aguas. Ellos cantaron por la victoria de Dios. Así también a ti y a mí, hermanos, el pecado y sus consecuencias nos perseguían implacablemente. Y estuvimos acorralados. Lo único que merecíamos era la ira de Dios y el castigo justo por nuestra maldad. No tenías escapatoria, hermano. ¿A dónde huir? ¿Dónde arrancar? ¿Dónde esconderte? Pero un camino se abrió. Cuando el Hijo Santo de Dios dijo, consumado es, en el templo el velo se rasgó. Y como dice Hebreos, un camino nos fue abierto a través de su carne. Y lo que hermanos, no teníamos dónde escapar, pudimos escapar. ¿Y a dónde llegamos huyendo? ¿Cuál fue nuestro refugio? La presencia misma del Dios santo y glorioso que habíamos ofendido. ¿Se da cuenta usted, hermano? Estás huyendo de Dios y al final ¿a dónde llegas? Ahí mismo frente a Dios. Pero ese Dios ya no está irado contra ti ni contra mí, porque tu ira y la mía la bebió Cristo en la cruz. La bebió Cristo en la cruz. Por eso, hermanos, hay que cantar. Por eso hay que adorar al Señor. Prepárate, hermano. Si tú eres de esos que se aburre cantando, si tú eres de esos que le da lo mismo aprenderse las canciones y llega aquí y está en silencio todo el rato, como que si te hubiesen puesto con un control remoto, mute, ¿cierto? Hermano, vas a tener problemas en la eternidad. Porque allá se canta mucho, hermanos. No sé cuántas canciones tú ya has visto en nuestro recorrido por Apocalipsis hasta aquí. Estamos todo el rato cantando, hermanos. Es como un musical. Gloria a Dios. Y no importa, hermano, ya seremos glorificados, sino aquí desafinamos, seguro que allá no. Creo que la glorificación de Dios alcanzará inclusive hasta para eso. Pero prepárate para cantar. Porque, hermanos, los victoriosos que hacen en el cielo cantan, adoran al Señor, elevan sus voces a nuestro Dios. Cristo ha vencido, y esto es una razón, hermano, poderosa para que todas las naciones sepan de que Él es Dios sobre todo. Y al final vea usted el texto. Ellas vendrán, las naciones del mundo vendrán y le adorarán. El alcance de la redención de Dios es algo glorioso y maravilloso. Y aquí ya entramos al verso 5. La última frase de la canción de los victoriosos encierra una gloriosa verdad. La gloriosa razón por la que ellos cantan al Señor y por la cual Dios debe ser adorado es porque Él es santo y sus juicios han sido manifestados. Así dice el texto. O sea, ellos cantan porque Dios ha hecho justicia. El universo entero tendrá que admitir el carácter justo de todas las sentencias de Dios. Y esto dice que, por lo tanto, nadie recibirá las plagas injustamente. No hay impunidad posible en la justicia de Dios. Los malos deben recibir el juicio. Y por eso los santos cantan también. Y el verso 5 indica ahora de que el foco de Juan cambia de atención. Ya no está mirando el mar y la multitud junto al mar, sino que ahora, hermanos, él está viendo una visión gloriosa del templo celestial, el cual Juan ve abierto. Y esto es maravilloso porque nos recuerda eso que recién le mencioné, lo que pasó cuando Cristo murió en la cruz. El velo se rasgó, de arriba a abajo. ¿Qué significa esto? Que la rotura de ese velo, ¿quién la provocó? El Dios glorioso. Él dice, ya no habrá más separación entre aquellos por los cuales mi hijo murió y yo. Antes este lugar que Juan está viendo era imposible de ser visto por cualquiera. Porque si usted sigue leyendo, hermanos, él ve el templo abierto, hermano, y él puede distinguir la tienda del testimonio, como dice el verso 5. La tienda del testimonio es ese lugar más apartado dentro del tabernáculo,
que también se conoce como el lugar santísimo, donde adentro estaba el arca del testimonio. El arca del testimonio, hermanos, era el arca del pacto. Adentro estaban contenidas, ¿se acuerda usted lo que había dentro del arca del pacto? Escuela dominical, ¿cierto? Clase 1. Estaban las tablas de la ley, la vara de Aarón y un pocillo con el maná. Pero se destaca especialmente la presencia del testimonio. ¿Qué es el testimonio? Las tablas de la ley. Allí estaban presentes. Y sobre esa caja había una cubierta de oro macizo donde estaban esculpidos 2 ángeles que se cubrían los rostros con sus alas, conocida como el propiciatorio. Una vez al año el sumo sacerdote podía derramar la sangre de un cordero sin mancha sobre ese lugar, para que las culpas del pueblo fueran expiadas y la ira de Dios, entre comillas, simbolizando esto, fuera aplacada por el sacrificio de un inocente. Eso es lo que Juan está viendo. Y gloria a Dios que Juan lo ve, porque en los tiempos de Juan nadie lo podía ver, pero él lo está viendo. Solamente él había escuchado de esto, pero ahora él lo ve. ¿Cómo es posible que Juan lo vea? ¿Cómo es posible? Porque hubo un Cordero perfecto que un día derramó su sangre. Él fue el sacerdote y el sacrificio. Y como bien lo recordaba hace un par de semanas atrás mi hermano Pablo Vergara en un sermón allá en Monterrey, los sacerdotes entraban una vez al año con culpas propias y sangre ajena. Pero aquí este Cordero Santo, este sumo sacerdote, entró con sangre propia y culpas ajenas. Para que ahora, hermanos, ese templo esté abierto y Juan lo pueda ver. O sea, hay acceso al lugar santo. Hermanos, sépalo usted. Cuando está orando, usted no está yendo a repetir cosas o decir cosas que no van a llegar a ningún lado. Hoy este lugar está abierto para la iglesia. ¿Se imagina usted el gozo de los creyentes sufrientes de este primer siglo? Saber de que el templo está abierto para ellos, de que en los cielos hay acceso. Nunca nadie ha orado en vano cuando ha orado en el nombre de Cristo. Y una de las cosas que quiero que aprendamos en este ciclo de estudios que estamos haciendo en la escuela dominical, tanto en el catecismo como en la clase de adultos acerca de la oración, hermano, es que la oración que se ora con fe, con humildad y sobre la base de los méritos de Cristo, siempre va a ser escuchada. Bendito sea el Señor. Y aquí está, hermanos, este lugar a la vista de Juan. Y aquí, hermanos, podemos ver los resultados de la muerte de Cristo. El lugar está abierto. Allí, hermanos, hay un gran movimiento. Veo un gran movimiento porque la ira de Dios está por revelarse. Los 7 ángeles del santuario están ya vestidos de lino puro y resplandeciente. Lo que implica, hermanos, según el verso 7, lo que estamos mencionando, ¿cierto? Perdón, sí, acá en el verso 7, se ve, hermanos, de que ellos están listos. Perdón, en el verso 6. Ellos están listos, vestidos de una forma especial, con lino puro, resplandeciente, lo que implica, hermanos, santidad. ¿Por qué? Porque salen de la presencia misma de Dios, y nada en la presencia de Dios puede ser inmundo. Y están ceñidos de los pechos con bandas de oro, porque se les ha investido de una autoridad especial, porque se les ha entregado una comisión especial. Vemos en el verso 7 que uno de los seres vivientes dio a los ángeles 7 copas llenas de la ira del Dios vivo y eterno. Y por lo tanto, hermanos, esta ira es una ira eterna, santa y temible, porque procede del Dios vivo. Y luego en el verso 8 dice de que cuando esto está ocurriendo, ¿qué pasa en el santuario? El santuario se llenó de humo. Si usted se acuerda de Isaías capítulo 6, verso 4, la visión de Isaías del templo de Dios, de la ciudad, del momento en que Jehová está en su trono, dice allí que los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Esa misma visión es la que ve Juan acá, o sea, la gloria de Dios manifestada en ese momento en que los juicios están a punto de caer. Lo cual nos reafirma, hermanos, esta gloriosa verdad que hemos venido planteando a través de la exposición, de que la gloria de Dios está unida con sus juicios, porque estos juicios de Dios son perfectos y definitivos. Y el texto dice de que nadie podrá entrar en el templo hasta que sean consumadas las 7 plagas. ¿Qué implica esto, hermanos? Lo que implica de que ya no hay espacio para la intercesión. En este punto ya no hay espacio para clamar por misericordia.
el espacio de tiempo donde la misericordia de Dios fue extendida, se terminó. Considere usted esto, y esto es como un razonamiento, hermanos. Si Dios es santo y justo, su ira y sus juicios son inevitables. Y Dios no puede no impartirlos. Lo único que Dios, hermano, o no lo único, sino que todo lo que Dios nos da de forma libre, soberana y voluntaria, es su gracia, su misericordia y su amor. O sea, ¿qué implica esto? Que cuando tú recibes gracia, misericordia y amor, no lo merecías. No lo merecías. Pero cuando el impío recibe justicia e ira de Dios, es porque sí lo merece. Y por lo tanto no nos extrañe esto, hermanos, de que ya no hay lugar para la intercesión, de que ya no hay lugar, hermanos, para el clamor, de que ya no hay lugar para la misericordia. En este punto de la historia ya no hay más lugar para ello. Dios determinó, la medida de su justicia fue completada, ahora vienen sus juicios. Por lo tanto, si hoy estás aquí, hermanos, considera cuánto amor Dios ha querido tener contigo. Porque si hoy estás recibiendo misericordia es porque Él quiere darte misericordia. Si estás recibiendo gracia es porque Él quiso darte gracia. Si estás recibiendo de su amor es porque Él quiere darte su amor. Por eso, hermano, es de necio dejar pasar este día sin considerar tu eternidad. Viene un tiempo, hermanos, en que ya no habrá más misericordia. Toda posibilidad de misericordia para los que llevan la marca de la bestia está completamente anulada en este punto. Hermanos, hemos considerado un texto que, aunque habla de juicio, nos llama a la esperanza. Esperanza es la victoria final de nuestro Dios. El mal puede prevalecer en el mundo, la corrupción parece que impera sin tener nadie que le haga la contraparte, pero hermanos, seremos salvados definitivamente de este mundo cuando Dios, el justo juez, ejecute sus juicios sobre el mundo, pues estos son inevitables. Por lo tanto, conviene considerar con seriedad a nuestro Dios. Conviene que te tomes en serio al Señor y tu servicio a Él. Es necesario, hermanos, de que no seas liviano en tu compromiso. Es importante de que no seas, hermanos, voluble en tus decisiones. ¿Por qué? Porque Dios se toma en serio su justicia. Porque al final podemos ver que aquellos que cantan la victoria o experimentan la implacable ira de Dios, al final de la historia, hermanos, vemos dos grupos, unos que cantan y otros que reciben ira. No hay empate, hermanos, solo hay un triunfador. Y la pregunta es entonces, ¿de qué lado tú vas a estar? ¿Entre los que cantan o entre los que recibirán la ira? Tómate en serio al Señor y su santidad. Amén. Saber que Dios consuma la salvación a través de sus juicios, hermanos, nos debe fortalecer esta idea de confiar en la soberanía de Dios. Quien gobierna todas las cosas, quien gobierna sobre todo, incluso sobre la maldad. Aunque el pueblo de Dios se enfrenta a persecución, enfrenta, hermanos, acusaciones, enfrenta sufrimiento, debemos recordar que el juicio final de Dios es cierto y seguro. La victoria final está garantizada para todos los que están en Cristo. Está garantizada. Pero mientras llega ese día, dale la guerra a la bestia. Lucha contra el dragón. Fortalécete en Cristo. Aliméntate de su palabra. Llénate de su presencia. Humíllate en la oración y recibe allí fuerza. Porque si algo debemos de hacer, hermanos, si tú eres de los victoriosos, los que son victoriosos perseveran. Se mantienen firmes. Están de pie. No se rinden. No se jubilan. No pasan a retiro. No congelan al Señor. No se dan descanso de Él. Los que son victoriosos, los que están señalados para la victoria, se mantienen firmes, con una cruz a las cuestas, pero firmes. Da la batalla, sigue luchando. Porque mientras llegue ese día, hermanos, no será fácil. La bestia está activa, pero nada pasa sin que Dios tenga un propósito. Amén. ¿Y por qué Dios permite entonces la oposición? Para que cuando llegue la victoria, hermanos, más celebremos. Amén. Entonces, ¿cuántos futbolistas hay aquí? ¿Se acuerdan de esos tiempos cuando la selección chilena ganaba? ¿Sí o no? Da lo mismo ganarle a un país, no sé, ya pongámosle, la selección chilena contra Transnistria, la selección de Transnistria. ¿Ya? Le gana, ¿y qué pasa? Bueno, cualquiera le gana a esa selección.
¿cierto? Pero ¿qué pasaría si le gana, no sé, a Brasil? ¿Les da lo mismo? No, ¿cierto? No da lo mismo, porque no es lo mismo ganarle a la selección de Transnistria, que ni siquiera tienen un taca-taca, ¿cierto?, a la selección de Bolivia. No, perdón, de Brasil. ¿Por qué Dios permite? Entonces, y ahora ya los aterrizo, ¿cierto? Se rieron un rato. Los aterrizo aquí nuevamente. Hermanos, ¿por qué Dios permite que muchas veces la oposición sea tan ardua? Para que la celebración sea más grande. Para que la celebración sea más grande, hermanos. ¿Se imagina, hermanos, si el Señor nos sanara siempre? ¿Cuándo vamos a celebrar una resurrección? ¿Se imagina? Por eso Dios permite estas luchas, estas batallas. Porque ve usted cómo cantan estas multitudes allí junto al mar. Cómo cantan, cómo celebran, cómo se gozan en la presencia del Señor. Por lo tanto, hermanos, todo tiene un propósito, hacer más grande la victoria final. Que suene más gloriosa la canción de los victoriosos. Porque no es con nuestras fuerzas, no es con nuestro poder que se ganó, sino que fue la victoria del Cordero. Que se alcanza, hermanos, la victoria final. Y aunque el día, hermanos, aún no llega, aunque ese día todavía no llega, nuestro Señor ya reina. Y por lo tanto, hermanos, proclamemos su reino, anunciemos sus juicios y anunciemos su salvación con gozo. Prepárate, hermanos, para cantar por una eternidad. La victoria es grande, porque Cristo la ganó. Amén. Oremos al Señor. Oh, amado Salvador, cuán grande es tu victoria. Y cuán grande, Señor, es aún el hecho de saber de que tú la compartes con aquellos que te buscan. Hombres y mujeres, Señor, que día a día luchamos contra tantas cosas, contra nuestra debilidad, contra nuestra imperfección, contra nuestra incapacidad. Pero tu palabra nos dice que la victoria es definitiva. Tus juicios, Señor, nos garantizan una victoria gloriosa. Y por eso en este día oro, mi Dios, para que tú nos fortalezcas nuestro corazón y nuestra visión en esto. Que miremos, Señor, hacia ese futuro glorioso que nos espera, que nos aguarda. Esta victoria, Señor, maravillosa. Este enemigo implacable que un día será abatido por completo y que nunca más se va a volver a levantar. En cambio, aquellos que Él venció, Señor, que aparentemente derrotó, un día serán levantados para siempre. Porque tú, Señor, te levantaste para siempre. Ayúdanos a confiar en tu soberanía. Ayúdanos a perseverar con gozo aún en medio de las pruebas. Ayúdanos, Señor, a confiar y descansar en tu victoria. Tú eres digno, Señor. Y aunque este mundo esté quebrantado, esté en ruinas, Señor, y la maldad pareciera que siempre se sale con la suya, tu palabra hoy nos recuerda que tu justicia gana al final. Y todos los que confiaron en ti ganan contigo, Señor. Bendito sea tu nombre. Y aunque nuestra carne se deshiere, Señor, y aunque nuestro cuerpo, Señor, sea, mi Dios, abatido, mi Dios, hay una gloria mayor para aquellos que te sirven, aquellos que han confiado en ti, aquellos que no se han dejado marcar, aquellos que solo te rinden fidelidad a ti. Te amamos, Señor, por eso. Te amamos, Señor. Ayúdanos a siempre confiar y descansar en tus verdades. Bendice a tu pueblo, lo pido, mi Dios, por Cristo nuestro Señor, por tus méritos, mi Dios. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.